Primero de Corintios, capítulo 9, del 1 en adelante. Primero vamos a leer el 1 y luego así. Y yo sé que algunos están recogiendo las hojas, vamos a regresar a nuestro lugar. Sé que están agarrando sus notas, está bien. Pero vamos a leer la Biblia. Pónganse un minuto conmigo, vamos a leer la Biblia. Y nada más vamos a leer del versículo 1 al 3. Pero vamos a estudiar todo el capítulo 9. Como ya lo hecho por 2 meses o más, esta es la lección 10. Ya tenemos 10 semanas estudiando este libro. Y si ustedes quieren una copia de las enseñanzas, hablen con Blanca para cómo usted puede tener una copia, ¿ok? Fíjese bien lo que dice la Biblia. ¿Cuántos ya están listos en esta noche? Amén. ¿Estamos listos? Ok, dice así la palabra del Señor. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Vamos a orar. Padre, te amamos en este lugar. Estamos aquí porque te amamos, estamos aquí porque queremos conocer más de ti, Padre. Yo te pido que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Dios. Y que podamos verdaderamente, Dios, recibir, Señor, en esta noche tu palabra. Y podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Que sea tu nombre glorificado en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ocupar nuestro asiento. Hoy vamos a recomenzar lo que hace un mes paramos, literalmente. Hace un mes que no teníamos clases los miércoles. Estamos reempezando. Y en esta noche yo quiero que nos enfoquemos en el capítulo 9. Es un capítulo bien importante porque aquí vamos a hablar cosas que normalmente nunca se hablan en la iglesia, o que mucha gente es importante que las entienda, porque habla cosas que son muy, muy valiosas para saber cómo funciona en la iglesia. Nosotros muchas veces tenemos opiniones o nos gustaría que las cosas fueran de alguna manera, pero en esta noche tenemos la oportunidad de entender cómo funciona la iglesia en un área que es bastante importante. La primera cosa es que quiero recordarles qué carta estamos estudiando. La carta de Corintios. Amén. Estamos estudiando la primera carta de Corintios. Corintios se llama así la ciudad donde estaba localizada esta iglesia. Es como si Pablo hubiera escrito una carta a la iglesia al este de Los Ángeles. Se llamaría la epístola a la iglesia del este de Los Ángeles. Y la verdad que esta carta es para nosotros también, amén. Aunque dice Corintio, pero todo lo que enseña tiene también que ver con nosotros, porque nos está hablando sobre la voluntad de Dios, sobre cómo una iglesia puede enfrentar problemas, puede corregir problemas que hay y puede verdaderamente hacer la voluntad de Dios. En esta noche estamos aquí para entender los principios que la palabra de Dios nos enseña. Una de las cosas que hemos estudiado hasta ahora de Corintios, pongan atención todo el mundo, fíjese bien, es de que Pablo escribió esta carta por 2 razones. Una, porque él se dio cuenta que había problemas en la iglesia, y problemas muy serios, como ya hemos visto en las semanas anteriores. Hemos estudiado toda clase de los problemas que había, pero uno de los más graves era que la iglesia estaba dividida. ¿Por qué estaba dividida? Principalmente estaba dividida porque había en la iglesia como cierta preferencia por ciertos líderes. Por ejemplo, unos de la iglesia, ¿verdad? Digamos, una cuarta parte de los miembros de la iglesia decían: nosotros somos de Cristo. Otra cuarta parte de la iglesia decía: nosotros somos de Pablo. Otros decían: nosotros somos de Cefas. Y otros decían: nosotros somos de Apolos. O sea que ellos no decían somos una iglesia, sino que ellos decían somos seguidores de tal líder, y estaban siguiendo a un líder. Pero el fundador de la iglesia, ¿quién era? ¿Quién fundó la iglesia de Corintios? A ver, ¿quién fundó? El apóstol Pablo. Él fue el que la fundó. Y ya hemos visto cómo, ya vimos todo qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo. Todo eso ya lo hemos estudiado. En la primera lección hablamos de todo eso. La gente, literalmente, a lo menos la mitad de los miembros, no estaban de acuerdo que Pablo fuera el pastor de la iglesia. Estaban en contra del ministerio de Pablo. Es más, y esto es un problema serio,
muchos de los miembros de la iglesia de Corinto decían: además, no queremos ser nosotros seguidores de Pablo, porque Pablo ni siquiera es apóstol. Yo sé que para nosotros eso suena raro, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos el apóstol, ¿qué? O sea, para nosotros es natural hablar del apóstol Pablo como que, pues, ¿quién pone en duda eso? Pero es obvio que los primeros creyentes, muchos de ellos, ponían en duda que verdaderamente Pablo fuera un apóstol. ¿Por qué razón? Bueno, una de las razones es porque los 12 primeros originales apóstoles, incluyendo Judas, fueron escogidos personalmente por Cristo. Amén. Sí saben entonces eso, ¿verdad? En el capítulo 3, por ejemplo, de Marcos dice que Jesús estuvo toda la noche orando, y cuando bajó de orar, escogió a 12 y nos menciona específicamente los nombres de los 12 apóstoles. Es una. Por eso mucha gente dice: no, este no es apóstol de veras. Y la otra razón es porque uno de los requisitos, cuando Judas él traiciona a Cristo y es quitado de entre los 12 porque se muere y traiciona a Jesús, pusieron condiciones a quienes podían escoger como apóstoles. Y una de las condiciones era esta: uno que ha estado con nosotros todo el tiempo. Y escogieron a Matías. ¿Sí se recuerdan? Pablo ni siquiera había conocido en la carne a Cristo. O sea, cuando Cristo estuvo predicando, Pablo nunca lo vio con sus ojos, nunca lo oyó con sus oídos. Pablo vivía en una ciudad, digamos en Turquía, Tarso, era en esa parte, y Jesús, su ministerio, su vida y todo fue en Israel. No vivieron en el mismo lugar, no coincidieron en el mismo tiempo, y por lo tanto Pablo no conoció. De hecho, Pablo era perseguidor de la iglesia. Una vez que la iglesia se levanta, ¿verdad?, y empieza a predicar, Pablo se convierte en enemigo de la iglesia, y muchos cristianos decían: pues él no es apóstol. Por supuesto que existe el ministerio apostólico, pero muchos de ellos usaban este argumento para decir: Pablo verdaderamente ni apóstol es. Y así es como comienza la carta. Si ustedes se fijan, en esta noche vamos a hablar de varias cosas. ¿Qué es lo que hace que una persona verdaderamente sea llamada por Dios? Uno. Número dos, ¿debe de recibir o debe de ser compensado económicamente un pastor? ¿Se le debe de pagar o no se le debe pagar? ¿O debe de hacerlo, gratis, ser un pastor, hacer su ministerio? Y por último, si tenemos tiempo, también vamos a hablar de cómo debemos hacer la obra de Dios. Son mayormente tres cosas que vamos a hablar. La primera cosa que Pablo dice en el versículo 9 dice: no soy libre, no soy apóstol. Está preguntando, no está declarando. ¿No soy apóstol entonces? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Porque ese era un requisito. Y Pablo dice: yo no lo vi con mis ojos físicos, pero yo lo he visto en visión varias veces con mi corazón. Acuérdense, Pablo iba rumbo a Damasco, Jesús se le aparece, y no solamente eso, en varias ocasiones Jesús se le reveló a Pablo, y por eso él dice que yo no lo he visto. Claro que lo he visto a Jesús, porque era una de las cosas que muchos usaban para descalificarlo como apóstol. Y dice, pero aquí está lo más importante: ustedes, el fruto, los discípulos que tengo, la gente que viene a mi congregación en Corinto, son el sello, lo que certifica mi ministerio. Y eso es lo que es bien importante. Pablo dice en este versículo que el fruto, nuestro fruto, es lo que nosotros certifica si verdaderamente tenemos un llamado de parte de Dios. Ahora, mayormente esto se aplica a personas que tienen un llamado al ministerio completo, ¿verdad? Digamos los dones de Cristo a la iglesia, que son apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, que son llamados a dirigir ministerios o congregaciones. Tienen que tener fruto para que verdaderamente uno pueda decir: este tiene un llamado. Pero si no tienen a lo menos un grupo, a lo menos 12 como Cristo, pues entonces quiere decir que no tiene llamado, porque el fruto es el sello de un ministerio. ¿Dónde está el fruto de ese ministerio? En la gente que ha alcanzado, en la gente que ha discipulado. Y eso es lo que hace que una persona verdaderamente diga: yo tengo un llamado por Dios.
No meramente porque estudié en la escuela bíblica, no meramente porque me nombraron, no meramente porque yo agarré, porque se puede agarrar un título de doctor en teología por internet, cuestan $100. Y hay gente que los vende y los compra y ya son doctores automáticamente, aunque no han estudiado, no saben ni leer ni escribir, pero son doctores en teología porque valen baratos, valen como $100, ¿verdad? Hay lugares que los venden. Ya les di una buena idea, ¿verdad? Así que de aquí en adelante le vamos a decir a María, doctora María. Te digo dónde está ese sitio para que lo compres, María. Tus hijos te van a decir doctora. Te van a decir doctora Amá. Amén, pero no. Nuevamente, lo importante en nuestra vida para decir que soy líder no es que tenga un título, es por la gente que estoy sirviendo. O sea, ser líder no es un título, es algo que hago, es algo que ejerzo. Y eso debe de estar claro entre nosotros. Muchas veces la gente en las iglesias se pelean porque, ¿por qué no me han nombrado anciano? Ya tengo 20 años asistiendo a la iglesia. Pues, ¿dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está la gente que has impactado? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera, etcétera. Es el fruto. Y es la primera cosa. Pablo dice, bueno, habrá gente que dice que no soy, pero no puede negar que ustedes no pueden negar que yo soy su apóstol, que yo soy su pastor o su apóstol, como él es, será su llamado. Ok, ahora, eso es lo primero que habla. Dice el versículo 3. Muchos criticaban a Pablo por varias cosas. Y antes de que hable de las cosas que lo criticaban, déjenme les digo una cosa para que se gocen. Todos los que servimos a Dios vamos a ser criticados. A ver, diga conmigo, diga, si yo quiero servir a Dios, me van a criticar porque hago y me van a criticar por lo que no hago. Así que sígalo haciendo como quiera, amén. Porque siempre lo van a criticar, no importa qué. Eso tiene que estar bien claro en nosotros. Así es. La única manera que usted nunca reciba crítica, no haga nada. Y lo van a criticar porque no hace nada como quiera. Yo prefiero que me critiquen porque hago, amén, y no porque no hago nada. Bien importante. Y a Pablo lo criticaban. Fíjense bien, vamos a ver cuáles eran las cosas que le criticaban a Pablo. Dice versículo 3. Esta es mi defensa contra los que me critican. Y era gente de la iglesia. No era los periódicos de la ciudad, no eran los noticieros, era la gente dentro de la iglesia. Terrible. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Y aquí no está hablando de beber un tequila o cosas así por el estilo. Lo que él está hablando es esto: ¿qué acaso por trabajar en la obra del Señor no merezco tener lo suficiente para vivir? Es lo que está hablando. Comer y beber se refiere al sustento, al alimento, a vivir, a tener con qué, tener para su sustento diario. ¿Acaso no tengo derecho a comer y beber? Versículo 5. Otra cosa, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas, que es llamado Pedro en los evangelios, y los hermanos del Señor. O sea, Pablo decía, yo pudiera tener todos estos derechos. Él no quería casarse porque él dice, yo tengo el don de no quererme casar, o continencia como le llama, pero tengo ese derecho a casarme, a viajar, que esté mi esposa conmigo en el ministerio, etcétera, etcétera, y a tener lo suficiente para comer y para beber, o para vivir, en otras palabras. Versículo 6. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Porque este fue el problema de la iglesia de Corinto. Este es el problema. Y yo y mi esposa veníamos hablando de esto. Estamos hablando de un pastor que conocemos de tiempo. Y este pastor toda la vida ha trabajado. Toda la vida ha trabajado. La iglesia nunca le ha pagado un salario. Nunca, literalmente. Y toda la vida él ha trabajado porque tiene su trabajo y se ha sostenido con ese trabajo. Pero el problema es que crea en la gente una mentalidad de, entonces yo por qué voy a dar, entonces yo cómo voy a ser fiel, porque pues el pastor mira vive mejor que yo. Y hay esa como mentalidad que los miembros no entienden por qué debemos de diezmar en una congregación. No es para pagarle un pastor, no es para mantener un pastor, pero lo hacemos
principalmente, mayormente, porque es un mandamiento de Dios que debemos de dar nuestras ofrendas y estudiemos en la iglesia que nos congregamos. Traer los diezmos a la folí para que haya alimento en mi casa y los que sirven en la casa puedan tener que comer y beber. Pero bueno, en el caso de Pablo, él decidió, como vamos a ver más adelante, ir a Corinto, y antes de establecer la iglesia se puso a trabajar. Y su trabajo de Pablo era crear tiendas, carpas. Ese era su oficio. Como buen rabí tenía que tener un oficio, porque era parte de lo que los rabís tenían que tener un oficio, aunque muchos de ellos nunca trabajaban en lo secular, por así decirlo, sino que se dedicaban por completo simplemente a servir. Pero era una obligación que tenían que aprender un oficio, y Pablo era su oficio. O probablemente también era porque su papá eso es lo que hacía. Y lo más común es que los hijos heredaban los oficios de los padres. Y él fabricaba tiendas. Y cuando llegó a Corinto, él se dedicó a hacer su oficio. Empezó a trabajar y se sostuvo por 2 años, duró en Corinto, y nunca recibió una ofrenda de la iglesia. Ahora, no es que Pablo hacía eso en todo lugar. En la mayoría de los lugares, ustedes lo hemos leído ya muchas veces, pero él dice: doy gracias a Dios porque los de Tesalonicenses, les dice a los de Corintios después, ellos me enviaron y me dieron, y no es que le estoy quitando a ellos, pero ellos querían para poder yo serle de bendición a ustedes. Pero la iglesia de Corintios se había acostumbrado a no dar, a no ofrendar, a no diezmar, a no levantar ofrendas, porque Pablo trabajaba. Y eso es lo que Pablo está discutiendo aquí. Dice, o que solo verdad, estamos ganando la vida con trabajos. Versículo 7. Y usa ejemplos primero seculares. Dice: ¿qué soldado presta servicios militares pagándose sus propios gastos? Y en aquel tiempo el imperio romano tenía ejércitos, si algo el ejército romano tenía era ejércitos, y les pagaba a los soldados, tenían un salario, no iban por amor a la patria, recibían un salario, y luego cuando peleaban 25 años se retiraban, y el Estado les regalaba terrenos o tierras para que pudieran tener algo para dedicarse el resto de sus vidas. Ellos recibían, y Pablo dice, por eso usa ese ejemplo: ¿qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? Vas a ir a pelear, te vas a comprar tu espada, te vas a comprar tu escudo, te vas a comprar tu casco. No, el Estado romano les proveía todo lo que necesitaran para ejercer el trabajo de soldado. Y Pablo por eso usa ese ejemplo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Está utilizando básicamente, porque esto es algo importante. Miren, nadie tiene problema con que le paguen un salario a un carpintero, ¿verdad? ¿Quién tiene problema que le paguen a un carpintero? Nadie. Nadie critica porque le paguen a un doctor. ¿Critica a alguien? No, pues se supone, pues es su salario. Nadie critica porque el que hace una casa o el que pinta un edificio, porque se supone, pues es su oficio. Pero el pastor necesita recibir un salario, y surgen todos los enemigos del evangelio ahí, ¿verdad? Surgen por todos los que critican, surgen por todos los que etcétera, 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 ¿verdad? Que el pastor se compra unos zapatos nuevos, ahí están mis diezmos. Yo sé todo eso, yo tengo mucho tiempo del evangelio. Yo conocí a un pastor que estaba en su iglesia. De hecho me invitó: pastor, no sé qué hacer, la iglesia nunca nos da, no ofrenda, no diezma, no nada de nada, y a mí me da vergüenza predicar. La única manera que a veces recogen una ofrenda es que cuando yo me veo necesitado, por ejemplo, para comprar zapatos, pues voy y me hinco antes de que empiece el culto. Y esto es un caso de la vida real, no creo que es un chiste, porque ya tienen agujeros, y cuando la gente entre se dan cuenta que mis zapatos tienen agujeros, y entonces levanto una ofrenda y me compran zapatos. Es algo que un pastor imitó. Por supuesto, un pastor en México, no fue aquí, pero eso hacía. Porque cuando se habla de pagar el salario o darle una ofrenda o lo que sea a un pastor, es cuando el diablo se levanta y usa la boca de mucha gente para hablar. Vea las redes sociales.
Simplemente, vea las redes sociales. Nadie se queja por pagarle a nadie un salario digno, a nadie. De hecho, hasta peleamos, ¿verdad? No, que le paguen justo a los meseros, pero usted no da propina. No, que le paguen justo a los maestros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero cuando ya alguien dice, y hay que pagarle bien a los pastores, oh no, ellos lo hacen por el amor a la obra de Dios. Y Pablo dice, ¿y dónde vamos a comer y dónde vamos a beber? Entonces, él está estableciendo claramente que así como cualquier otro trabajo secular, o cuidar un rebaño, plantar una viñeda, ir a pelear una guerra, el pastor debe de ser compensado por su trabajo. El pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro, cualquiera que está al frente del ministerio. Y ese era el problema de la iglesia de Corintio. Estaban mal acostumbrados a que nunca Pablo había exigido, pedido, rogado, suplicado, lo que sea, para que le pudieran dar un salario. Y eso es lo que está discutiendo. Dice aquí la palabra del Señor. Ahora, no piensen, versículo 8, que digo esto solamente desde el punto de vista humano. O sea, déjeme, esto no es nada más con ejemplos humanos. Un pastor, un agricultor o un soldado, pero ahora va a usar la Biblia. Ahora dice, déjenme les doy otros argumentos, déjenme usar la Biblia. Y dice aquí la palabra del Señor. No lo dice también la ley. Ahora va a usar la ley. Va a usar el Antiguo Testamento para probar que un obrero es digno de su salario. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras que está trillando. ¿Acaso Dios se preocupa por los bueyes? Y por supuesto, este era un mandamiento en el libro de Deuteronomio, donde claramente está hablando de que cuando un animal estaba moliendo el trigo, no se le debería de poner un bozal o algo en la boca que le impidiera comer del mismo trigo que está moliendo, porque eso es lo que le iba a mantener trabajando. O sea, de lo que él molía, él comía. Y Dios dice, ¿ustedes creen que nomás lo dice por los animales o nos está enseñando un principio? Eso es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe de hacerlo con la esperanza de participar, de la cosecha. 11. Y nuevamente está mezclando los ejemplos espirituales con los ejemplos seculares. Versículo 11 dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Está haciendo una pregunta el apóstol a su iglesia. Y si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, porque a Pedro y a Cefas sí les daban dinero, aparentemente lo que está diciendo aquí, ¿no lo tendremos aún nosotros que somos los pastores de esta iglesia? Dice él, Pablo, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear un obstáculo al evangelio. ¿Vas a predicar tú, José? Ok, déjame leerlos otra vez. Dice aquí la palabra del Señor. Sin embargo, no ejercemos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear un obstáculo para el evangelio de Cristo. O sea, cuando él llegó a la ciudad de Corinto, dice, ok, esta gente se ve como que son, como decimos en México, son de Monterrey, son medios codos. Se ve como que esta gente no da, ok, para que no haya ningún argumento, para que la gente no hable, ok, no voy a pedir. Y prefirió trabajar para no pedir, para que no hubiera la gente usara eso como argumento y decir, yo por eso no voy a la iglesia, porque ahí son gente que tienen mucha fe, porque le sacan a uno hasta el último centavo. Tienen demasiada fe, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que la gente dice. Y Pablo dice, ok, yo preferí no hacerlo, pero ahora está arrepentido, por supuesto, aunque se siente orgulloso de que lo hizo para la gloria de Dios. Dice el versículo
13. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Aquí está el punto. Esta es la conclusión de toda la discusión. Eso no es una opción. De hecho, es un mandamiento que dice claramente: así también el Señor ha ordenado que quienes predican del evangelio vivan de este ministerio, como cualquier otra persona que trabaja. Yo sé que para mucha gente esto, no sé por qué, pero les es controversial. Pero yo quiero que ustedes aprendan la verdad, por eso se los estoy enseñando. Y lo que estoy haciendo simplemente, como ustedes ven, es hablar la Biblia y explicarle lo que está pasando para que sepamos lo que dice la palabra de Dios. Así que nuestra iglesia nunca debe haber ese argumento: si Dios me bendice con lo que la iglesia me paga, porque la iglesia me paga un salario. Nosotros tenemos un sistema que hay una compañía que genera un payroll o una, no sé cómo se dice en español, payroll, ¿cómo se dice? Ok, como se diga, no sé cómo se dice, porque todos son americanos, todos saben, todos usan la palabra payroll, no hay problema, ¿verdad que sí? Ok, so genera un payroll y me da un cheque y etcétera, como cualquier otro empleado, porque nosotros lo hemos todo ya hecho de una manera formalizada. Ok, so simplemente recibo un salario y el salario, entonces yo y mi esposa lo administramos para que podamos usarlo para la gloria de Dios, para nuestro bien, para lo que nosotros queramos. Si nos queremos pasear, si queremos comer, si queremos comprar ropa, ese es nuestro problema. Y no tenemos que darle cuenta a nadie qué hacemos con nuestro salario, porque es nuestro salario. Y es algo que a veces la gente: ay, no, pero es mi diezmo, es que yo di, mejor no doy, es mucho, mira, se anda paseando, está comiendo. Bueno, es el gusto de nosotros, ¿sí me entienden? Pero a veces la gente, no sé por qué lo mezcla. Y todo por años. Me recuerdo cuando yo llegué, yo creo que usted se recuerda, la hermana Chavarría, que cuando yo en la iglesia no era así, había otro sistema. El sistema, y yo al principio pues entré a como era el sistema. Era de que no recibía yo un salario, sino que yo me paraba en la puerta y la gente me decía: me gustó la predicación, pastor. Y me daban un saludo pentecostés, así decían. Y me daban en la mano $5, $1, $20. Pero si no les gustaba, ni siquiera volteaban a verme. Eso no me daba nada, literalmente. O a veces la gente decía: pastor, lo espero en mi casa para que haga una oración. Y yo tenía que ir a las casas a orar. Y ya dependía de la oración, era la ofrenda. Pero a mí me molestaba mucho ese sistema. Yo decía: yo soy esclavo de aquí de la gente casi. Este sistema no es bíblico, así no dice la palabra del Señor. Es como que estoy al gusto de la gente aquí. Si les caigo bien, me dan. Entonces me lo están dando a mí. Entonces no te lo están dando a ti, Señor. Y me recuerdo que como a los 3, 4 meses, invité al pastor Jesse Miranda y me preguntó: oye, Carlos, ¿y cómo te va en eso del dinero, en las finanzas? Y le expliqué y dice: tienes que cambiar eso. Encierra la iglesia, que de aquí en adelante deben de pagarte un salario independientemente de lo que prediques o no prediques, independientemente si no vas y oras a sus casas. La iglesia tiene que entender a dar para la iglesia. Y me recuerdo que hablé con los que eran líderes en ese tiempo. En ellos estaba la hermana Chavarría, y les dije: yo no quiero estar así. Yo prefiero que hagamos un sistema, formalicemos esto, e independientemente de lo que entre o no entre, si entra más, si entra menos. Y ya para ese tiempo estaba entrando más dinero que lo que había entrado al principio. Pero me acuerdo que les dije: no importa, yo prefiero esta manera, un salario. Y desde entonces hasta este tiempo, en aquel tiempo simplemente me daban un cheque, pero después, al paso de los años, contratamos una compañía. En aquel tiempo era otra compañía diferente, y ahora se llama ADP, que es una mucho más grande y es la más grande de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero nomás les cuento toda esta historia, por qué lo hicimos y por qué lo seguimos haciendo. Y cuando yo me invitan a veces a predicar en iglesias y hablo con pastores, esta es la gran frustración de muchos de ellos. La iglesia no puede entender
que yo merezco recibir un salario. Por favor, ayúdeme, pastor. Y yo he ido a ayudar a varios pastores a enseñar a iglesias que puedan saber cómo tratar en esta área de sus vidas, de la iglesia, al pastor. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Están muy serios. Ojalá que no le haya pisado los callos a nadie, ¿ok? Yo sé que no, ¿verdad que no? Están contentos todavía, ¿verdad que sí? Ya no estamos hablando nada malo, estamos hablando de las cosas normales que en una congregación se deben de hacer, y estamos usando la palabra del Señor. Ok, versículo 15 dice: pero no me he aprovechado, porque híjole, el tiempo está volando. Dice: pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni de escribirlos de esta manera, porque quiera reclamarlos. Y aquí Pablo está hablando un poquito, tenía un poquito de orgullo, ¿verdad? Poquito. Él dice: prefiero morir antes que alguien me prive de este orgullo. Tenía poquito orgullo, ¿verdad? Decía: prefiero morir que antes me quite el orgullo de yo levanté esta iglesia y nunca recibí por 2 años un salario. Eso es algo que tengo en mi corazón. Yo lo quise hacer para la gloria de Dios. Y gloria a Dios. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que no siempre fue así. En la mayoría de los lugares, Pablo siempre decía: yo le quito a la iglesia que apenas sembré, y cuando me voy a la nueva, le digo a aquellos: ustedes quiero que me mantengan, sostengan el ministerio, porque ahora voy a otro lugar. Siempre lo hizo de esa manera. Pero en el caso de Corinto, y quizás por eso tuvo problemas Pablo con la iglesia, porque desde un principio no estableció reglas o principios sobre dar y sobre ser bendecidos por Dios a través de dar. Pero dice: bueno, a lo menos tengo ese orgullo que no tuve que pedir nada. Y dice: prefiero morir que alguien me prive de este motivo orgulloso. Tenía poquito orgullo Pablo, ¿no? Un poquito, nada más. Realmente tenía mucho orgullo de eso, porque dice: prefiero morir, pero a mí nadie me ha quitado orgullo de que por 2 años yo estuve aquí y no le pedí a nadie nada. Gloria a Dios. Así era Pablo. Dice, versículo 6 dice: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. O sea, el hacerlo gratis, eso fue algo que él decidió. Pero predicar es algo que tengo que hacer, porque es una obligación. Y este es el asunto de aquellos que servimos a Dios, no solo del pastor, pero realmente de todos nosotros. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Realmente este versículo, aunque lo está aplicando para él, y por supuesto para los que somos pastores, en todo lugar estamos representando el evangelio. En todo lugar estamos predicando el evangelio. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, como en esta mañana, fuimos a orar por un pastor, y si usted va a Facebook va a saber de qué estoy hablando. Y estamos en un lugar donde está la migración. Y una de las cosas que ellos reconocen inmediatamente es cómo está vestido un pastor. Yo me pongo una estola, o no sé si se dice así en español, pero me pongo una estola, ¿verdad?, que tiene unos símbolos, tiene una cruz, lo compré en Guatemala para aquellos que son de Guatemala, hecho a mano, gloria a Dios. Está muy bonito, la verdad. Cuando me lo pongo me siento de lujo realmente. Digo, esto está hermoso, ¿no? Y no le exagero. Todos los amigos pastores que me la dicen: wow, ¿dónde la compraste? Y estoy pensando ir a Guatemala y traerme unas 20 para hacer negocio de eso. Voy a empezar a meterme en el negocio de vender esas cosas. Pero la razón que me la pongo no es porque está bonita, sí me gusta, la verdad. Cuando la compré dije, y compré 2, fíjense, compré una de un color y otra de color, y dije: esta es para cuando case a Josué, literalmente, ¿verdad? Pues las compré, y esta es para cuando case a Carlos. Y para eso las tengo, las usé mayormente. Pero cuando voy a lugares públicos donde la gente, yo quiero que inmediatamente sepa: ese es un pastor, me la pongo, porque eso representa que estoy representando el reino de Dios. Y cuando entro en un lugar con eso, inmediatamente: reverendo, pastor, ministro, luego, porque yo quiero que donde quiera que esté, no importa lo que esté haciendo, sepan que lo estoy haciendo en el nombre de Dios. Que no soy yo meramente Carlos Rincón, pero que soy yo ministro de Jesucristo. Y el mundo reconoce inmediatamente. Los oficiales de inmigración me ven:
Y ya saben quién está ahí. Entro a un lugar público inmediatamente, y por eso lo hago, porque quiero que sepa el mundo que donde quiera que estamos representando a Dios. Amén. Eso es bien importante. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando acá, Pablo dice que todos nosotros estamos obligados a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? A ver, diga conmigo, diga: yo soy obligado a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Porque no es una obligación, es un privilegio. Amén. Es un privilegio de predicar el evangelio. Y hasta deberíamos de sentirnos orgullosos si lo hacemos como Pablo. Versículo 17 dice: en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál entonces es mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentárseles gratuitamente sin hacer valer mis derechos. ¿Cuáles eran sus derechos? Pues todo lo que ya hemos hablado, de comer, de no haberles pedido ofrenda. Y él dice: me siento orgulloso porque lo hice, pero eso no quiere decir que así se hacen las cosas. Ese es mi orgullo personal, que por eso yo no les pedí, Corintios, que levantaran ofrendas. Pero si ustedes van a la segunda carta de Corintios, le dedica 2 capítulos. Y si va al capítulo 16 de Primera de Corintios, les dice: cada primer día de la semana establezcan apartar conforme Dios los haya bendecido, ¿verdad? Para que cuando yo llegue no se levanten ofrendas, sino que cada primer domingo, cada primer día de la semana aparten algo para el Señor. Eso está estableciendo el sistema que ahora nosotros estamos practicando, de dar, de ofrendar, de diezmar y todo lo que hacemos. Ahora, segunda cosa que Pablo está hablando, y habló en primer lugar aquí Pablo sobre el que predica del evangelio y vive del evangelio, y ya hablamos acerca de varias cosas que él habla, pero ahora habla algo bien importante. A Pablo lo criticaban por esto. Pablo, cuando tú estás con la gente que no es cristiana, hablas de una manera. ¿Qué es eso? ¿Qué no crees lo que tú nos enseñaste a nosotros? Lo criticaban. Y cuando estaba con los cristianos o con los judíos, les hablaba como judío y hablaba de la ley, hablaba de los mandamientos. Y luego las iglesias gentiles decían: Pablo, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué cuando estás con gentiles hablas de filósofos, hablas de la creación, que Dios estableció los confines de la tierra, que Dios estableció, de una sola sangre hizo muchas naciones, etcétera, etcétera? Y él está citando autores paganos en su discurso, y muchos cristianos decían: Pablo, ¿por qué no usas la pura Biblia? Y Pablo va a responder: ¿por qué si hablaba con gentiles hablaba de una manera, no cristianos? ¿Y por qué cuando hablaba con cristianos hablaba de una manera? ¿Y por qué cuando hablaba con judíos hablaba de una manera? Porque por eso algunos cristianos en la iglesia decían: nosotros no seguimos a Pablo porque uno no sabe lo que está haciendo. Y Pablo dice: déjenme les explico. Versículo 19: aunque soy libre respecto a todos, y aquí está el punto importante, hay una línea bien difícil de distinguir entre yo sirvo al pueblo de Dios ¿verdad? Y entre soy esclavo del pueblo de Dios. Híjole, me hacen como quieren y yo tengo que hacer todo porque si no se me enojan, y no, si ya no vienen y eso. O sea, ese es un pastor que es esclavo de la gente. Hay una línea, porque la gente va a decir: wow, este pastor, wow, lo amamos, lo queremos mucho porque hace todo lo que nosotros queremos. Hay una línea bien así, bien delgada. Y esta es la cosa: nosotros los ministros no somos esclavos de la gente, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, pero servimos a la gente en el nombre de Cristo, pero somos esclavos de Cristo, no de la gente. Por eso Pablo dice esta palabra: aunque soy libre respecto a todos.
a todos. O sea, Pablo dice, ustedes no me van a controlar, Corintios. Yo soy libre de predicar, de ejercer el evangelio como Dios me ha llamado. Él dice, de todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. O sea, Pablo tenía una misión clara en su vida, una misión bien clara, bien clara. ¿Cuál era la misión de Pablo? ¿Cuál era la misión? De acuerdo al versículo que leímos, ¿cuál era la misión? Ganar a la mayor cantidad posible. ¿Qué era la motivación cuando Pablo le hablaba a los griegos? Ganar la mayor cantidad posible. ¿Cuál era la visión de Pablo al predicarles a los cristianos? Ganar la mayor cantidad posible. ¿Cuál era la visión de Pablo al predicarles a los judíos? Ganar la mayor cantidad posible. Y nadie lo iba a controlar de cómo lo debería de hacer. Es lo que está diciendo. Yo no soy esclavo de nadie. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles o los no cristianos me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos. Y aquí está otra vez, su meta en la vida, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos o para tener fruto. Híjole, en este pasaje hay muchas verdades tremendas, tremendas, que es importante que las entendamos nosotros. Es muy diferente como uno le comparte el evangelio a una persona inconversa o religiosa en su religión tradicional, a como uno lo puede hacer entre cristianos, o como uno lo hace en personas que son muy, entre los evangélicos, que son muy religiosos también. ¿O cómo? O cualquier otra religión. Uno tiene que ser sabio. Yo no le voy a hablar a la gente del mundo como le hablo a los cristianos, ni le voy a hablar a los cristianos como les hablo a los del mundo. No sé si me entienden lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? A ver, ¿quién me lo puede explicar? Así como rápido, así bien rápido. ¿Quién lo puede explicar? Muchos dijeron amén. ¿Qué está diciendo Pablo acá? O sea, la primera cosa es, la misión de Pablo es, ¿cómo gano más? ¿Cómo gano más gente? ¿Cómo puedo alcanzar a más personas? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer para alcanzar? Esa era la mente de Pablo. ¿Ok? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía? Se bajaba o se ponía al nivel en el lenguaje, en el idioma, en la forma de hablarle a las personas. ¿Para qué? Para que lo entendieran. Yo sé que a veces usamos ejemplos quizás un poco exagerados. Yo no voy a ir con una persona que nunca viene a la iglesia, que su mundo es el mundo allá, la manera de pensar, la manera de vivir. Y yo no le voy a decir, mira, tú necesitas vivir en santidad para que Dios te llene del fuego de lo alto, para que consuma y queme desde la mollera hasta las plantas de los pies. Señor, ¿qué es eso? Parece que me vas a hacer una limpia, una brujería o qué, ¿no? O sea, la gente que no conoce ese lenguaje religioso que muchos cristianos usan, el mundo así lo va a ver. Ahora, entre nosotros quizá lo entendemos, aunque muchos de ustedes nunca me van a escuchar hablar a mí así, ni entre cristianos hablo así yo, porque yo quiero que lo que yo hable, una persona que nunca ha leído la Biblia la pueda entender. Esa es mi visión como pastor. Yo quiero hablar de tal manera que una persona que no lee la Biblia, y yo sé que a veces no soy muy fiel, porque pues toda mi vida he leído la Biblia, toda mi vida he estado en la iglesia, tengo 45 años, soy cristiano. Para mí a veces es un poco difícil quitarme toda esa vida de 45 años y empezar a hablar como que si nunca he estado en la iglesia, pero trato. ¿Por qué?
Porque yo quiero alcanzar gente no cristiana. Yo quiero tocar gente que no conoce de Dios. Yo quiero poder hablarle al mundo y que el mundo entienda el mensaje del evangelio. Esa es mi misión. Y nosotros lo hacemos. Una cosa que yo hago, y no lo hago tanto, debería hacerlo más. Como por ejemplo el otro día mi esposa, veníamos no sé de dónde. Y últimamente, pues a mí me gusta la música. ¿Cuántos les gusta la música? Digan amén. Muy poquitos. ¿Qué les gusta? ¿No les gusta la música? ¿No les gustan las predicaciones? ¿Qué ven? ¿Novelas o qué? ¿Shows de Netflix o no sé qué ven? A ver, díganme. Confiesen sus pecados. Acabo, pues estamos en la iglesia aquí de una vez. Pídale perdón a Dios, ¿verdad? Solo la Biblia. Usted pura Biblia todo el día, ¿verdad? Ok. Ok. Yo le dije a mi esposa, déjame le pongo en la 1020. Es una estación de radio. Yo creo que ustedes la conocen, ¿verdad? 1020. Teníamos que años que no lo oíamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estaba pasando el incendio. Y yo y mi esposa dijimos, ¿y qué dice la gente ahorita en este momento? Para que cuando yo me pare y hable en Facebook y diga palabras de aliento, sepa lo que la gente está hablando. ¿Qué están hablando ahorita? ¿Qué es lo que las necesidades? Porque la gente estaba llamando a reportar y que este incendio y que esto y que acá y que allá. Estábamos, ok, pon atención. Y estamos oyendo, ¿verdad? Y estaban la gente opinando y la gente llamaba y otras cosas. Pero a veces no me interesan los temas porque, sabes que cambia, eso no es aburrido. Pero trato de hacerlo porque quiero saber lo que la gente de la ciudad de Los Ángeles piensa. Quiero saber. Quiero entender qué son las necesidades. Yo normalmente me gusta escuchar música y últimamente me gusta música regional, mexicana, banda y todo eso. Me he metido en ese movimiento últimamente. Me gusta mucho. Mi esposa me regaña y dice, apaga ese ruido. Quiero que me pongas puros cantos espirituales de Maranata. Aleluya, aleluya, aleluya. Y yo, pum, pa, pum, pum. Puro tamborazo y todo ese asunto. Es que si soy mexicano, pues ¿qué se puede hacer? Me gusta esa música, ¿no? Pues mi esposa, no, quiero calmadita, así relajante, así de que me meta en la presencia de Dios fácil, sin batallar tanto. Que eso de pum, pa, pa, eso me saca de distraer. Estoy bromeando, pero sí me gusta esa música. Pero el punto es, casi siempre estoy en eso, ¿verdad? La música, me gusta mucho la historia, tengo podcast de historia, me sé las historias de todas las civilizaciones, montones, me encanta leer, leo libros de a montón, pero de tiempo digo, Señor, tengo que salir de eso y tengo que escuchar lo que el mundo dice. Vamos a ver las noticias, KTLA, para saber, es el canal local de aquí de Los Ángeles. Telemundo, Univisión. Quiero saber lo que están diciendo en las noticias para cuando yo hable, pueda hablarle a la gente de esta ciudad y me dé cuenta de qué están llorando, de qué están necesitando, cuáles son los problemas. Eso es lo que Pablo está hablando. Y a veces la gente no entiende eso de esta iglesia. Incluso una persona me dijo, pastor, muy de la iglesia, ¿por qué? Porque aquí no son espirituales. ¿Y por qué no son espirituales? Porque no se dicen hermanos. No se dicen hermanos, no se dicen aleluyas. Yo nunca lo he escuchado que usted hable en lenguas. ¿Es pentecostal? Oh, sí, en mi casa todos los días oro en lenguas. Pero la Biblia claramente dice que en público más prefiero hablar, ¿verdad?, en un idioma que la gente me entienda. En lenguas, en mi casa yo hablo en lenguas. Ese es mi idioma preferido para orar, en lenguas todo el tiempo. A menos de que tengamos un mensaje para interpretar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente entienda. Y a veces la gente no entiende eso. Incluso hace años atrás dejamos cierto tipo de música y empezamos a usar música contemporánea. Y la gente decía, ya se metió el diablo porque tienen música de Marcos Witt, Marcos Barrientos. Ahora, esa ya es música de viejitos. Y me dice, se la pongo a José y dice, no, quíteme esos pesos para los abuelos. Es boring. ¿Es cierto, Pedro? ¿Sabes quién es Marcos Barrientos? Ok,
No sabe quién es Marcos Barrientos. No, no tiene la salvación entonces. Solo que Pablo está hablando exactamente cómo podemos alcanzar a la gente que no conoce a Dios. Y Pablo dice: mi misión es alcanzar a la gente que no conoce a Dios. Y en la iglesia lo criticaban por eso, porque decían: Pablo, pues tú no eres tan espiritual. No ves a Apolos, híjole, agarra la Biblia y habla el lenguaje. Y Pedro, que era judío, habla como judío y es impactante. Pero tú hablas un poco raro, como que la gente del mundo, así como hablan los del mundo. Y Pablo dice: exactamente, esa es mi misión. Y yo quiero ganar los más posibles. Y de hecho ese era su ministerio. Él claramente dice: yo le di la mano a Pedro y le dije: Pedro y a los apóstoles en Jerusalén, ustedes a los de la ley, y yo me encargo a los gentiles. Esa era su visión. Y por eso a veces no era entendido, no era comprendido y era criticado Pablo constantemente. Y de eso está hablando. Y por eso le dice: aunque no les guste, pero ustedes yo no soy esclavo de ustedes. Yo tengo una visión. Y la visión es alcanzar la mayor gente posible. Todo lo hago por causa del evangelio, para participar de su fruto. Versículo 24. Vamos a terminar. ¿Cuántas dan gloria a Dios que vamos a terminar? A ver, Pedro, ibas a aplaudir, o de mero te agarraba. Te vi. Ok. Y aquí está la última cosa. Yo pensé que no iba a tener tiempo, pero sí voy a tener tiempo. Si vamos a servir a Dios, hay que hacerlo bien, con excelencia. Amén. A ver, diga conmigo en esta noche, diga: este 2025, si vamos a servir bien, hay que hacerlo con excelencia. Amén. Mire lo que dice Pablo: no saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. ¿Y saben cuál era el premio que entrenaban por años y años y años? ¿Cuál era el premio? Una coronita de hojas de laurel. Eso es lo que ganaban los que competían en las Olimpiadas de los tiempos del apóstol Pablo. Y por eso dice esas palabras. Ellos lo hacen por obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Amén. Pero ¿cómo necesitamos servir a Dios? Con ganas. Amén. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? Diga: con ganas. A ver, dígalo conmigo: con ganas y de buen modo. Amén. Hablando como habla la gente común, ¿verdad? Nosotros decimos con excelencia, para la gloria de Dios. Pero si usáramos el lenguaje del mundo, diríamos con ganas y de buen modo. Ellos lo hacen para tener un premio que se echa a perder, pero nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. A mí me gusta mucho esto del apóstol Pablo, que él no hacía las cosas por hacerlas. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues es domingo. ¿Por qué vas a la célula? Pues es viernes. ¿Por qué haces tu devocional? Pues me dicen. No, él entendía por qué estaba lo que estaba haciendo. Dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Debemos hacerlo, todo lo que hagamos, para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ya no tengo voz para poder seguir hablando, vamos a orar en este momento. Pónganse de pie conmigo. Y gracias a Dios porque a lo menos pude terminar bien esta noche. Y gracias a Dios porque todos estos días Él ha estado con nosotros. Todo el tiempo de la semana de santificación, de puro milagro pudimos estar aquí. Pero Dios fue bueno todos estos días. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que fue Dios bueno durante este tiempo de oración? Tremendo. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle primero gracias porque Dios nos ha alcanzado con el evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado para tu gloria. Padre, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración, Padre. Glorifícate. Glorifícate, dele gracias a Dios, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias a Dios. Señor, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración.
Te damos a ti la gloria, la alabanza, Padre. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Dele gracias. Dígale: Señor, en este momento te glorifico, te exalto, te doy a ti la honra, la gloria. Te exaltamos, te adoramos y bendecimos, Señor. Padre, dígale gracias porque tú has establecido tu iglesia para glorificarte, para servirte. En esta noche dígale al Señor: ayúdame, Señor, a poder hacer tu obra, Padre, con gozo, con alegría. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de ser parte de tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo. Ayúdame, dígale: Señor, ayúdame, Padre, a poder servir en la iglesia, Señor, con un compromiso, Señor, a esta congregación, con un compromiso de ser de bendición a otros, Padre, de que el ministerio que me has dado es para tu gloria. Que, Señor, no me estoy comparando con otros, o no estoy viendo si otros lo hacen o no lo hacen, Señor, esa es su decisión, pero yo me comprometo contigo, Padre. Dígale gracias, Señor, porque todo lo que hago es para tu gloria. Todo lo que hago, Señor, es para tu honra. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre bendito. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la alabanza, te doy a ti la adoración, Señor. Que sea tu nombre glorificado en esta noche, Padre. Dele la honra y la gloria al Señor. Dele la alabanza, dele la adoración. Él es digno de ser glorificado, Él es digno de ser exaltado. Al Señor sea la honra, al Señor sea la gloria. Padre, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración. Glorifícate, glorifícate, Dios. Glorifícate, 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 Padre, en esta noche sobre esta iglesia, sobre este cuerpo que está aquí presente, Padre. Bendice la vida de cada persona que está congregada aquí en este lugar, Dios. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder ministrar, Señor, tu palabra, de poder a través de todos estos años disfrutar el abrir la Biblia y simplemente dejar que nos ministre tu palabra, Dios. Gracias, que nunca pierda yo, Señor, este gozo de poder meterme en tu palabra. Y Padre, te pido que uses esta palabra en esta noche para bendecir a tu pueblo, para bendecir a la gente, para bendecir sin importar, Señor, la necesidad, Padre. Tu nombre ha sido glorificado grandemente porque esta palabra ha salido y se ha soltado. Ahora, Padre, va a producir el fruto que tú quieres que haga, Dios, en el nombre de Cristo. Vamos a orar juntos esta oración que yo les voy a dirigir, por favor. Dígale al Señor en este momento, dígale: Señor, te doy gracias porque soy parte de esta iglesia. Somos una iglesia que queremos tocar con tu amor nuestra comunidad, Dios. Ayúdanos a no ser una iglesia religiosa que se enfoca solamente hacia adentro. Dígale, pero queremos ser una iglesia que se enfoca hacia afuera, al mundo, a la gente, a las personas, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos que nuestra alabanza, nuestro mensaje, nuestra predicación, todo, Señor, sea relevante para esta comunidad, sea relevante, Señor, de la gloria para la gente.